Abran sus Biblias, hermanos, vamos a entrar en contexto. Perdónenme que la voz la tengo un poco... Marcos capítulo 4, versículos 10 al 20. Es la palabra que nos corresponde el día de hoy. Hoy estamos en este evangelio. Estamos empezando a... sé que ustedes se han dado cuenta que estamos empezando a ver la llegada de la primavera, ¿cierto? Este cambio de estación la estamos empezando a ver y estamos recordando que es una época hermosa, una época bonita. ¿Para qué? Para plantar, ¿cierto? Es una buena época para plantar. Eh, la semana pasada el pastor Jim predicaba esta mañana a toda la iglesia americana y él comentaba que la semana pasada él condujo hasta Maryland para ayudar a su papá. El papá de él vive en Maryland y fue allí para ayudarlo a arar su jardín para este año, para prepararlo para este año, porque sabemos que durante el invierno el suelo queda duro, queda hostil. ¿Se han visto los suelos en el invierno con el frío? Son suelos duros, llenos de maleza, de piedras, las malas hierbas, el césped empieza también a hacer daños. Y el pastor Jim decía que el papá pues ya no puede hacer solo estas tareas, estas actividades de cultivar manualmente. Y él también mencionaba que hacía un par de semanas él fue a una tienda, ¿cómo se dice? Axe, eh, en Manteo para comprar unas semillas de tomate, ¿sí? Sembrarlas. Y es una época para plantar, ¿no? Estamos en ese cambio de estación para poder plantar. Y él decía esta mañana que solo compró pues una porque eh, pues más que él intentó de pronto comprar más, pero él entendía que pues ameritaba un cuidado especial, ¿no? No solamente colocar la semilla ahí, sino que él entendía que había pájaros, hay ardillas, hay raccoons, es que les dicen que llegan, comen tomates, comen todas estas clases de siembra que hacen algunas personas, eh, y no es seguro, ¿sí? Y él entendía que en el momento de plantar se requiere un tiempo especial, eh, se requiere mucha atención. Además de los $6 que le costó lo de las semillas, él contaba que era un buen tiempo para plantar, pero que también requería un cuidado especial. Y hay que entender que para que la planta alcance una altura, para que la planta también pueda tener una raíz profunda, fuerte, la semilla tiene que estar plantada en buena tierra, en buena tierra. Eso no se puede hacer en invierno, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ser regada, protegida de demasiada luz o demasiados vientos, y todo esto tarda algunas semanas en ocurrir. Es un proceso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de plantar. Yo no soy muy dado para el tema de las plantas, pero conozco amigos, ¿no? Alicia es una de ellas. Nos gusta regalarle a ella plantas y flores porque le encantan. Y uno entra a la habitación, a la casa de ella, y uno encuentra todas esas plantas, le encantan. Entonces es momento para plantar. Pero podemos ver que a partir de este punto, en el momento de plantar en buena tierra, también tenemos que ser cuidadosos de los suelos, ¿no? Y hoy vamos a hablar específicamente del suelo, ¿sí? ¿Qué representa el suelo? No puede ser muy rocoso, no puede ser demasiado compacto el suelo, y no puede haber mucha vegetación alrededor donde vamos a plantar. Se necesita regar, se necesita podar la planta para que pueda dar frutos. Cada uno de nosotros somos plantas, ¿sí? Y todo esto nos va a llevar, a medida que vamos hablando de este tema, espero y pídale al Espíritu Santo que su corazón se disponga a recibir la palabra, eh, porque es un proceso que el Señor hace en el corazón. Iglesia, hermanos, no hay mejor momento para sembrar que la primavera, como ya lo dijimos. Y también no hay mejor momento para entender que cada vez que nos acercamos a la palabra, ya sea tú personalmente en tu hogar o cuando vienes a la iglesia, no hay mejor momento
que es cuando nos acercamos a la palabra y es ahí donde se manifiesta qué clase de suelo tenemos. Cuando yo me acerco a la iglesia, cuando yo me acerco a la palabra en mi hogar, en mi lugar secreto, es ahí donde se manifiesta qué clase de suelo yo tengo, qué clase de corazón yo tengo. Porque el suelo representa mi corazón. Al momento de recibir la semilla, que es su palabra, la semilla es ¿qué? ¿Representa qué? Lo hablábamos la semana pasada, representa la palabra. Y el suelo representa mi corazón. Entonces no es coincidencia que en esta hermosa estación que estamos viviendo, también estemos escuchando esta hermosa palabra sobre la parábola del sembrador. La semana pasada la tocamos porque aquí Jesucristo, en los primeros versículos, antes del versículo 10, Él habla sobre la parábola del sembrador y del 10 al 20 la explica. Jesús la explica. Entonces, aprendemos sobre los 4 tipos de suelos. Hay 4 tipos de suelos en la que cayó la semilla. Bien, entonces vamos a analizar esta parábola en 2 partes. Y quiero que estén, por favor, bien concentrados. Esta semana será la segunda parte, ¿sí? Aprenderemos que la parábola nos enseña 2 cosas. Primero, que enseña lo que debemos esperar al compartir la palabra. Hace 8 días hablábamos que nosotros cuando sembramos la semilla en otros, cuando predicamos la palabra de Dios en otros, debemos esperar, ¿qué debemos esperar al compartir o al sembrar esa semilla con otras personas? Pues esperamos diferentes resultados y no nos podemos alarmar ni asustar por las respuestas que tengamos de las personas cuando nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Y la segunda enseñanza sobre la parábola del sembrador nos enseña algo sobre nosotros mismos. Hoy lo vamos a enfocar más a nosotros mismos, como un espejo de nuestra propia condición espiritual. No la condición espiritual del que tiene al lado, o de la persona, porque podríamos decir, preciso no vino la persona que yo quería que estuviera acá. No, esta palabra es para mí personalmente, para mí, ¿sí? Entonces nos enseña algo sobre nosotros mismos como un espejo de nuestra propia condición espiritual, la condición de mi corazón, la condición de mi corazón. Amén. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre sin el Espíritu no percibe lo que proviene del Espíritu de Dios, porque para él es locura. El hombre sin el Espíritu no percibe lo que proviene del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Y no lo puede percibir porque se ha de discernir espiritualmente. O sea, el reino de Dios se ha de discernir como espiritualmente. ¿Listo? Entonces, esta semana nos centramos en los 4 tipos de suelos. El título del sermón de hoy es ¿qué tipo de suelo eres? Y hoy el Espíritu Santo nos va a confrontar a cada uno personalmente sobre qué tipo de suelo yo tengo al momento de recibir la semilla. Porque hemos perdido también, hermanos, el respeto, la reverencia, cuando venimos y abrimos la palabra y leemos la palabra de Dios. Se ha perdido eso. Entonces, hoy el Señor nos va a hablar y nos va a confrontar sobre qué tipo de suelo somos. Entonces, vamos a leer los versículos 10 al 20. ¿Ya tienen listo Marcos 4, hermanos? Amén, listo. 10 al 20. ¿Qué dice 10 al 20? Dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos.
Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño y la riqueza, los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Amén. Ahí terminamos. ¿Listo? Muy bien, mis hermanos. Entonces, démosle inicio. Vamos juntos a darle desarrollo a esto. La semilla fue esparcida por todo el campo. Hace 8 días hablábamos que el sembrador no se preocupa por el trabajo del sembrador es esparcir la semilla, ¿cierto? La semilla fue esparcida por todo el campo, estaba esparcido sobre diferentes tipos de suelos. Hay diferentes tipos de suelos y con cada suelo hubo un resultado también diferente, resultados diferentes, ¿sí? Pero había un tipo de suelo que producía cosecha y debemos preguntarnos, ¿estoy produciendo el fruto en el reino? ¿Estoy produciendo ese fruto que Dios espera de mí, no? ¿Lo estoy produciendo? ¿Tengo el fruto del Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿no? Y como recordatorio, algunas personas describirán, es más, de hecho, hace 8 días hablábamos que una parábola era como una historia terrenal con un significado celestial, ¿sí? Y eso es cierto hasta cierto punto. Una parábola relata verdades espirituales a través de cosas cotidianas, de cosas con las que estamos familiarizados tú y yo, ¿sí? Hasta ahí estamos claros con la parábola, ¿verdad? Pero una parábola es realmente más que una historia. Una parábola es mucho más que una historia. Y hablábamos en la reunión de grupo del viernes que pues la parábola la podemos entender todos. O sea, la historia es entendible, es fácil de entender. Pero el trasfondo espiritual ya es otro tema. Muchos no la entienden. Y por eso es que deseamos que el Espíritu Santo nos dé luz para entenderla. O sea, poder ver el reino espiritual detrás de la parábola. Una parábola revela la verdad de Dios de una manera que no es obvia para todos los que la escuchan. Tú puedes entender la historia, pero hay un tesoro espiritual ahí para tu vida. Hay un tesoro ahí. No es obvia para todos los que la escuchan. Entonces vamos a retroceder y observemos más de cerca todo lo que la palabra de Dios dice aquí. En Marcos 4, 10 al 12, vemos y dice que cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Ahí Jesús les está diciendo, a ustedes se les está dando el misterio del reino, les decía. Pero los que están afuera, había otro grupo, ¿no? Reciben todo en parábolas, o sea, en historias, porque viendo, ven pero no perciben, y oyendo, oyen pero no entienden, ¿sí? No sea que se conviertan y sean perdonados. Y lo primero que tenemos que ver acá, hermanos, y me gustaría destacar, es que los discípulos permanecen cerca de Jesús, están cerca, es una relación muy, muy cercana con Cristo. Ellos están adentro mientras los demás están afuera. Y siguen a Jesús para aprender. Y por eso le pregunta a Jesús, le preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿No? O sea, los discípulos querían seguir meditando y es esta actitud y es ese anhelo por seguir, por buscar su palabra, ¿no? Que muchas veces hace falta en la iglesia. Y por eso orábamos hace un momento sobre pedirle al Señor que nos dé ese deseo y ese respeto hacia su palabra. Porque es palabra, no son historias, no es cualquier libro, ¿no? Es la palabra de nuestro Dios poderoso, ¿sí? Entonces, es claro acá que hay una relación discípulo-maestro y el punto es que la iglesia está formada por discípulos de Jesús. Nosotros llegamos aquí para ser formados como discípulos, aquellos que permanecen cerca de Cristo, aquellos que anhelan estar cerca de Cristo, conocer más de Cristo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Son esos corazones que
que como que no se sacian y nunca dicen, no, es que yo ya me las sé todas, no, sino que dicen, no, yo no sé nada, y pueden llevar años, ¿verdad?, en el cristianismo, pero dicen, no, yo necesito más de Cristo. Necesito conocer más de Jesús, de su justicia. Son aprendices que están aprendiendo a ser como Jesús en muchos aspectos. Y no están conformados porque lo saben, porque saben algo. No permiten el orgullo, ¿no?, la altivez y dicen, no, es que yo tengo muchos versículos memorizados en la Biblia, entonces ya no se acercan a la palabra con esa reverencia. Son aprendices. Y el segundo punto que quiero plantear es, no todos los que vienen a seguir a Jesús conocen el secreto del reino de Dios. Multitudes seguían a Jesús. Venimos hablando desde el capítulo 1 de Marcos, multitudes seguían a Cristo. Pero solo un grupo, ¿no?, muy pequeño de las multitudes anhelaban conocer del reino. Porque no les importa aquellos que no siguen a Jesús anhelando conocer el secreto del reino de Dios, sencillamente porque no les importa lo suficiente como para saberlo. Vienen y escuchan las palabras, pero no les importa entenderlas ni aplicarlas a sí mismo. Y aquí el Espíritu Santo empieza a confrontarnos sobre qué actitud yo tengo al acercarme a la palabra, ¿verdad? ¿Qué corazón yo tengo al acercarme a la palabra? Y no solamente cuando tú vienes acá a la iglesia, sino cuando tú estás en tu casa y abres la Biblia. Amén. Entonces, en este punto deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el secreto del reino de Dios? ¿Cuál es el secreto del reino de Dios? Bueno, en pocas palabras, el secreto aquí es la buena noticia sobre la obra de Jesús en la cruz y la resurrección. ¿Sí? No todos conocen a Jesús como su Salvador personal. No todos conocen a Jesús como su Salvador personal del pecado y de la separación de Dios y la condenación eterna. No todos los que vienen a seguir a Jesús se preocupan lo suficiente como para lidiar con su pecado. No nos gusta lidiar con nuestro pecado, hermanos. Uno puede percibir cómo la gente se toca, se irrita, se molesta cuando uno habla de la condición que uno trae. Uno trae una condición de pecado, en la cual todos llegamos, todos los que estamos aquí llegamos en una condición de pecado, en una condición pecaminosa. Pero uno puede percibir que en algunos momentos hay personas que no les gusta que se les confronte con esa condición. Y Jesús explica que su propósito al usar las parábolas es evitar que algunos de sus enemigos también las entiendan. En este momento Jesús tiene muchos enemigos que han decidido destruirlo, matarlo, ¿sí? Y aunque Jesús entiende que debe ir a la cruz, sabe que todavía no ha llegado el momento. Entonces, a estas personas, a este grupo que está afuera, se los dicen parábolas, como para que no entiendan, ¿cierto? Pero Jesús entiende que debe ir a la cruz durante la fiesta de la Pascua y así se asegura de que el plan de Dios se lleve a cabo. Porque el propósito de Cristo es abrazar la cruz. Algunas personas están dispuestas a matarlo en cualquier momento. Entonces, esa multitud de gente está allá afuera, todas aquellas personas de afuera que escucharon el mensaje, pero no les importó lo suficiente para seguir a Jesús. O sea, muchos de la multitud que seguían a Jesús por un milagro, porque les convenía, por un beneficio de Cristo, siguieron su vida. Y más adelante, más tarde, quizás algunos de ellos eran los que gritaban, crucifíquenlo. ¿Sí? Entonces, todas aquellas personas que no vinieron a Jesús en busca de entendimiento nunca podrán producir fruto espiritual. Déjame repetirte esto. Todas aquellas personas que no vienen a Jesús en busca de un entendimiento del reino de Dios, nunca podrán producir fruto espiritual. Si tu anhelo, si tu deseo más profundo en tu corazón no es producir un fruto espiritual, un fruto digno de arrepentimiento, tú no estás entendiendo o no estamos entendiendo. Amén. Los discípulos se quedaron cerca de Jesús y cuando tuvieron oportunidad, después de que Jesús terminó de enseñar, quisieron saber qué estaba pensando el maestro.
Se puede ver muy claramente que solo hay dos tipos de personas descritas, los discípulos y los que estaban afuera. Y tú desde el Génesis vas a ver esa división, ¿no? Esos dos grupos. Los del camino ancho y los del camino angosto. Los discípulos, los que anhelan a conocer, ¿no? Humildemente se acercan a conocer a Cristo. Y los que están afuera, en algún momento tuvieron algún contacto con Jesús por el milagro, por la sanidad, por conveniencia, pero no más. ¿Listo? Entonces, esta parábola ayudó a los discípulos a comprender por qué Jesús no se impresionaba con las enormes multitudes que lo seguían. Jesús no se impresionó por las multitudes, hermanos. Él no se impresionó por ello. Él sabía que la mayoría de ellos nunca produciría fruto de sus vidas, de vidas transformadas. Porque la palabra que les enseñaba era como semilla que caía en tierra pobre, en tierra dura, en esa tierra seca de invierno, así. Jesús sabía que esas semillas caían en tierra muy seca y muy dura. De suelos duros, de corazones duros. Sin embargo, Jesús vino a sembrar las semillas de la libertad del pecado para todos. Él vino a sembrarlo a todos. A pesar de esos corazones duros, Él vino a regar semilla en todo el mundo. Se nos dice claramente que hablemos a todo el mundo acerca de Jesús, que prediquemos a Cristo. Eso es un deber nuestro. Y es el deber y el privilegio que cada seguidor de Cristo comparta las buenas nuevas con los demás. Es un deber, pero al mismo tiempo es un privilegio, porque es palabra del Dios omni, como aprendíamos el sábado, ¿no? La verdad yo no conocía esa palabra omni, pero esa palabra omni encierra omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿no? Ese es el Dios al cual seguimos, pero no lo conocemos. Estamos arraigados con lo que sabemos, ¿no? Con el Dios que nosotros hemos elaborado en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos aferramos a ello, pero no nos acercamos a la palabra, con humildad. Entonces, cuando naces de nuevo, recibes al Espíritu de Dios dentro de ti, y ese nuevo nacimiento significa el nacimiento del amor al prójimo. Y por eso es que es un privilegio compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Y si realmente te preocupas por las otras personas, tú deberías hablar de Jesús. Sin miedo. Sin temor a los resultados o a las respuestas, o cómo reaccionen por lo que tú estés diciendo. Cada uno de nosotros tiene un amigo, un vecino que necesita escuchar acerca de Cristo. Nuestra propia familia, nuestro propio hogar, nuestra pareja, nuestros hijos, donde trabajamos. Pero lastimosamente no somos luz, no somos testimonio donde estamos. Algunas personas piensan que la evangelización, y hay unos que dicen y piensan, no, es que yo evangelizo solamente con mi estilo de vida, entonces los demás van a ver que yo camino rectamente, que yo practico, sí, soy prudente, hablo cuidadosamente, entonces las personas van a ver ese ejemplo y van a llegar a Cristo. Y no estamos diciendo que eso no se haga, se debe hacer, pero tiene que llegar el momento en que tú abras la boca y prediquemos de Cristo, hablemos de Cristo. Amén. Continuamos y observamos más de cerca sobre los suelos, vamos a profundizar más sobre los suelos y así pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a meditar e identificar qué clase de corazón tengo al momento de recibir la semilla, al momento de recibir la palabra. Hay 4 clases de suelos. Perdón, ya Arequita me ha puesto. Hay 4 clases de suelos: el corazón duro, corazón superficial, el corazón distraído y el corazón preparado. ¿Sí? Hay una parte en la iglesia que se llama el discipulado, que es cuando se enseña, no sé si quizás ustedes han oído hablar sobre el discipulado de esta manera, cabeza, corazón y manos, ¿no? De hecho, el sábado también el pastor hacía un dibujo, ¿no?
Y él decía que cuando nosotros somos, antes de llegar a Cristo, nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos trabajan por separado. O sea, nuestra mente, o sea, somos muy cambiantes antes de venir a Cristo y aún caminando con Cristo, pero digamos que mejoramos. Pero antes de venir a Cristo, nuestra mente hoy está bien, mañana tiene pensamientos terribles, nuestras acciones son pecaminosas y nuestro corazón también vive situaciones diferentes. O sea, todo está descoordinado, ¿no? La palabra llega a nuestra mente cuando venimos a Cristo. Lo que hace Dios es unir mente, corazón y manos. Y se ven los frutos del Espíritu Santo. La palabra llega a la mente al oír y leerla y estudiar la palabra. O sea, nuestra cabeza, llega a nuestra cabeza. Los creyentes recibimos la palabra en nuestros corazones, de la cabeza la palabra baja al corazón y controla el corazón, controla las emociones y la palabra nos cambia para ser como Jesús. Entonces ya no solamente está controlado la mente, sino que también el corazón. Y a medida que nos volvemos más como Jesús en su carácter, también cambiaremos para unirnos a la obra de la iglesia, el ministerio de la reconciliación y servir. Entonces ya nuestras manos también se unen a lo que el corazón y la cabeza están sintiendo y están viendo en la palabra del Señor. Y esto es lo que sucede cuando nos convertimos en discípulos de Cristo. Es la misión que todos debemos tener. Marcos 4:13 también dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán las demás parábolas? ¿Sí? Si tu mente no entiende, tu corazón cómo puede percibirlo y tus manos también cómo pueden vivir sobre la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo entenderemos las otras enseñanzas si no entendemos esta? La pregunta de Jesús deja claro que se trata de una información básica y crucial para la construcción de otras verdades muy importantes del reino. Y como dijo Jesús, y a lo largo de toda la parábola está constante el escuchar, el oír. Oíd atentos, escuchad. ¿Y cuánto nos cuesta oír? ¿Cuánto nos cuesta oír, no? Callarnos y escuchar. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces uno habla con una persona y uno trata como de compartirle y no lo dejan hablar a uno? ¿No? Sino que ya saben porque nos cuesta callar, nos cuesta escuchar. Y a lo largo de toda la parábola Jesús era escuchad, prestad atención, oíd. Oíd. Entonces por eso vemos aquí en el versículo 13 les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y en el versículo 14 vemos que el sembrador siembra la palabra. Entonces el sembrador siembra la palabra. El Señor Jesús no estaba dando aquí una clase de agricultura. Él estaba enseñando de cómo opera el avance de su reino. Y en esta simple declaración no solo vemos que el sembrador no es todo aquel que siembra la semilla, la palabra de Dios, que puede ser cualquiera de nosotros, sino que también es todo aquel que proclama el Evangelio y vemos que también esa semilla, la palabra, es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino en la tierra. Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan en arrepentimiento. No hay otra cosa que Dios vaya a usar, hermanos, solamente la palabra. Dios no va a usar ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan en arrepentimiento y fe, para hacer que las personas se sometan voluntariamente y gozosamente a la autoridad de Cristo. Eso significa ser parte del reino de Dios. Es decir, como los pecadores endurecidos en sus corazones, con un suelo duro, que no quieren someterse a la voluntad de Dios, como esas personas van a pasar al reino de la sombra de muerte al reino de su Hijo Jesús. O sea, ¿cómo hace esas personas que están en esa sombra de muerte, en sus pecados y en sus delitos en el mundo, cómo van a pasar del reino de sombra al reino de su Hijo amado? ¿Cómo estas personas se van a someter a la autoridad de Jesús, el cual han rechazado con todas las fuerzas?
Nosotros mismos, hermanos, antes de que el Señor transformara nuestros corazones, nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo hizo el Señor para que nosotros viviéramos lo que estamos viviendo hoy en día con el Señor? Si nosotros lo rechazábamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Cómo va a suceder esto? A través de la predicación de su palabra. ¿Sí se están dando una pequeña idea de lo que significa la palabra del Señor? Y sé que el Espíritu Santo nos está confrontando y nos está mostrando qué clase de corazón yo tengo en el momento de venir a la iglesia, de abrir mi palabra en la casa, de escuchar un sermón por internet, lo que sea, de escuchar la palabra. ¿Qué corazón tengo? Imagínate que nosotros somos la tierra, nuestros corazones es la tierra, su palabra es la semilla que es enterrada. Las circunstancias de la vida de la que habla esta parábola, cuando las cosas se ponen difíciles, viene la persecución, vienen los bienes materiales, las riquezas, que hacen que muchos se desvíen del camino. Y esto hace que la semilla se muera. Pero las circunstancias de la vida, cuando las semillas son genuinas, en tierra buena, entonces crece de manera que las circunstancias de la vida son el abono. ¿Sí me hago entender? Solamente para aquellas semillas genuinas y aquella tierra genuina. Las circunstancias son el abono para aquellos que son genuinos en Cristo. El jardinero es el Espíritu Santo. El jardinero es el que viene y riega la semilla. El jardinero es el que cuando ve el árbol crecer es el que produce el fruto. Cuando ese árbol es pequeño, nosotros no sabemos qué fruto va a dar. No sabemos si es de mango, tomates, ¿verdad? Y no podemos analizar su genética para saber qué fruto va a dar. Pero una vez que crece, se ven los frutos. Y podemos ver de qué fruto se trataba. Así es exactamente como sucede en nosotros. Cuando otros ven el fruto, el verdadero fruto, también pueden decir los demás que ese es un verdadero hombre cristiano, que esa es una verdadera mujer cristiana. A eso le llamamos la cosecha al jardinero, la cosecha del Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo. Pero para aquellos creyentes genuinos que han nacido de nuevo, las circunstancias de la vida son el abono. Versículo 15. Pasen conmigo al versículo 15. Estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en ellos. Entonces recordemos, hermanos, cuál es la problemática que el Señor está lidiando aquí con la problemática con la que el Señor está lidiando aquí es que ve pocos frutos, hay pocos frutos visibles de su ministerio. Entonces era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en la metodología de Jesús, no estaba en el tipo de semilla tampoco que Jesús estaba usando. El problema está en el corazón, hermanos. El problema está en el corazón, que es el terreno donde la palabra es sembrada. El problema no es del sembrador, el problema no es la semilla, el problema es nuestro corazón. Solo hay un terreno que fructifica y la misma semilla, es la misma palabra, es el mismo sembrador, pero hay resultados diferentes. ¿Por qué hay resultados diferentes? Porque el problema es el corazón humano. Es nuestro corazón. Y esto describe a una persona de corazón duro. Y pueden ser asistentes de la iglesia. Su cuerpo puede estar aquí presente, pero su corazón está muy lejos de acá. Este corazón está endurecido al evangelio y simplemente piensa que la salvación es una tontería, que no es verdad, que no es cierto, que las cosas que podrían decirte en respuesta a tu mensaje podrían sacudirte o intimidarte. Muchas veces cuando tú hablas con una persona que pueden ser asistentes a la iglesia, pero su corazón está duro,
podría intimidarte de las cosas con las que pueden salir. Y esta reacción podría hacerte pensar 2 veces antes de compartir nuevamente. Muchas veces nos desilusionamos de seguir predicando la palabra por la respuesta que tenemos. Y Jim, el pastor Jim esta mañana comentaba sobre un amigo que él tenía, Al, se llama Al, y él decía que él era un buen amigo, antiguo, ¿no?, del barrio de él y que le gustaba, compartieron mucho tiempo. Cuando su amigo necesitó un trabajo, Jim decidió contratarlo, pasaron mucho tiempo, compartieron muchas cosas y cuando él fue a la cárcel por X situación, él decía que Jim se levantaba muy de temprano, conducía hasta muy lejos para recogerlo a él, para llevarlo al trabajo y luego llevarlo de regreso a tiempo y que se pudiera registrar nuevamente, ¿no? Y que fueron amigos durante muchos años. Y cuando su amigo Al se enteró del arrepentimiento y del cambio de vida que Jim tenía, automáticamente su amigo cambió. Ya no eran amigos, ¿no? Aunque nunca se lo dijo, su amigo Al nunca se lo dijo. Jim recuerda un día que él condujo por la ruta 40, ¿no? Durante muchas millas, 10 millas más o menos, y él se detuvo para recoger a su amigo y él pues estaba emocionado de volverlo a ver y pues compartir. Y la experiencia que Jim tuvo fue que ni siquiera él quiso subirse al carro. Jim no lo podía creer, ¿no?, después de tantos años, que ni siquiera quería hablar con él, porque supo que él tuvo un cambio y que estaba siguiendo a Cristo. Y podíamos definir que ese amigo tiene un corazón duro, ¿no? Así es un corazón duro, ¿no? Que no quiere saber nada, ¿no?, de una profesión de fe, a pesar de que fueron amigos durante mucho tiempo. ¿Por qué hay resultados diferentes en estas siembras? ¿Por qué ustedes creen que hay resultados diferentes? Es la misma semilla, es el mismo sembrador, pero resultados diferentes. ¿Hay algún problema en la semilla? No. ¿Hay problema en el sembrador? No. ¿Hay problema en la metodología que Jesús está usando? No. El problema es el corazón humano. Si no entendemos esto, ¿saben lo que va a ocurrir? Y de ahí por qué es tan importante entender esta parábola, hermanos. Es importante entenderla porque si no la entendemos vamos a terminar adaptando el mensaje del Evangelio para vencer la resistencia a los consumidores. Es decir, vamos a terminar cambiando el Evangelio, ¿no?, para que lleguen más adeptos, ¿no?, para que la gente se sienta más cómoda en la iglesia. Entonces vamos a necesitar mejores técnicas porque la predicación del Evangelio no está dando resultado, ¿no? Entonces no está dando resultado, entonces vamos a adaptar, vamos a modificar el Evangelio, vamos a hacerlos más, a la gente que llega a la iglesia la vamos a que se sientan más cómodos. Entonces es un evangelio adaptado, es un evangelio corrompido. Tenemos que buscar formas de conectar, ¿no? Muchos piensan, tenemos que buscar esas técnicas para conectar la cultura de hoy. La cultura de hoy, conectarla con la iglesia, para alcanzar a los perdidos. Entonces, si tocáramos una música más cool, más bonita, que a la gente le guste, y qué tal si dejamos de hablar tanto del infierno, del pecado, y si dejamos de hablar de la condición caída del hombre, y si dejamos de hablar del arrepentimiento, puede ser que la gente ahí se sienta más cómoda y más a gusto, ¿no? Se sientan mejor en la iglesia y tarde o temprano sean ganados para Cristo. No, mis hermanos, no. El problema está en el corazón. Es un corazón duro que se resiste a recibir la semilla. ¿Por qué es tan importante entenderla? Porque esto puede cambiar nuestro corazón, ¿no? Todos conocemos gente así, ¿verdad? Hay gente que les compartimos y son obstinados. Hay gente que les compartimos y entra por un oído, sale por el otro, ellos no escuchan, parece que no les importa nada que tenga que ver con lo eterno, no quieren saber nada de la palabra.
Y muchos de nosotros hemos experimentado esto con nuestros familiares, amigos. Y el punto es, esta persona no está dispuesta a escuchar. Y hasta que el Señor no les abra la mente, hasta que el Señor no haga una cirugía a corazón abierto, no vamos a entender, ¿no? Ahora bien, ¿eso significa que debes renunciar a ellos? No. Al contrario, debemos orar más por ellos, ¿cierto? Eso no significa que debes rendirte y cancelarlos y hacerlos a un lado o ya ignorarlos, no. Eso no significa que debas ocultar la verdad, pero es necesario recordar que Dios debe orar en ellos, debemos seguir orando por ellos. Pasen conmigo al versículo 16 y 17, y esta pues, fantástica parábola, ¿no? El Señor está mostrando su reino, principios de su reino, y estos son los que, dice acá, estos son los que estaban fuera, sembrados en pedregales. Cuando oyen la palabra, al instante la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, ¿verdad? Y esta es la persona de corazón superficial. Reciben la palabra con alegría, pero no tienen profundidad, no hay raíces profundas en su fe, en Cristo. Están conmovidos por una experiencia, están motivados por un sermón, ¿no? Hemos tenido hermanos, de hecho uno muchas veces también en un comienzo fue así, nos motivamos por un sermón, es posible que entren en acción rápidamente por la palabra, salen de acá y quieren aplicar la palabra, pero no dura mucho. Reciben la palabra con emoción acá, pero salen y ya se les olvidó lo que recibieron, la semilla que recibieron. Y nuestro texto dice que ellos tropiezan. Y algunas traducciones dicen que caen. Entonces, pasan rápidamente de una cosa, son cambiantes, estas personas no siguen adelante, saltan de una iglesia a otra, ¿verdad? Dando una apariencia de rápido progreso espiritual, pero resulta que nunca echan raíces, nunca se ve fruto, dignos de arrepentimiento. Y Jesús está hablando de una personas no tanto de afuera, sino también de adentro de la iglesia. Una persona que se aleja es alguien que pensaba que era cristiano, pero los problemas y las desilusiones demostraron lo contrario. Demostraron lo contrario. Y esto nos ayuda a entender que no todos los que responden inicialmente de manera positiva al Evangelio son realmente salvos. Jesús está diciendo que tal vez vendrán problemas. Jesús está diciendo que tal vez vendrán problemas. ¿Tal vez? No. De hecho, Jesús dice, vienen problemas, ¿cierto? Y cuando esto venga, esta persona superficial se dará cuenta que la vida cristiana no es lo que él pensaba. Y esto nos enseña que no debemos evaluar la genuinidad de la profesión de fe de alguien por el gozo que una persona parece tener. Porque estas personas superficiales reciben con gozo, pero no experimentan un verdadero arrepentimiento por su pecado. Puede ser inicialmente una respuesta emocional, llegan con un ímpetu increíble, pero con ese mismo ímpetu salen por otra puerta de la iglesia. Una respuesta generada por las emociones, humanamente, no es la obra del Espíritu de Dios en ellos, porque se dan cuenta lo que significa ser cristiano en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo caído que aborrece el cristianismo. La fe verdadera se fortalece en medio de la adversidad. Repitan después de mí. La fe verdadera se fortalece en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, hermanos. Los verdaderos creyentes, sin embargo, pueden tropezar, sí. ¿Podemos tropezar? Claro que sí. Somos vasos frágiles, ¿verdad? Por lo que esto también puede describir a un cristiano también inmaduro, pero alguien que necesita crecer en la fe, necesita echar raíces. Y no es todo inusual que algunas personas esperen una respuesta emocional al escuchar la palabra de Dios. Muchas veces vamos a tener esa reacción, ¿no? Esa emotividad cuando la persona escucha el Evangelio. Pero especialmente cuando la iglesia está diseñada según el modelo atractivo, ¿no? Y hay iglesias que son diseñadas para llamar más personas. Algunas iglesias diseñan todo un servicio para provocar una respuesta emocional. Y ustedes y yo sabemos que las hay, hermanos.
o para darles a las personas una subida emocional, ¿no? Como si uno estuviera en un parque de diversiones, ¿no? Y está uno en la, ¿cómo se llama? En esa misma. Entonces, son esas subidas emocionales y con músicos profesionales, la iluminación del escenario, el edificio, y diseñan una cantidad de cosas para tener a la gente emotivamente feliz y alegres. Pero eso no garantiza que el discípulo se está formando, porque es emocional, no es verdadero, no hay raíces, no hay fruto. Tampoco promueve al discipulado como algo importante en la cultura de la iglesia. Y muchas personas se sienten atraídas naturalmente a la iglesia en épocas particulares del año, ¿no? Navidad, Pascua, o cuando se está en problemas, ¿no? Cuando se está en dificultades. Y uno los ve, hermanos, que llegan a la iglesia y resulta que Dios primeramente, ¿no? Extiende su ayuda, su misericordia, la iglesia también ayuda y llega un punto en que fulanito y el hermano, hasta ahí llegó la emoción, ¿verdad? Porque no hay raíces, no hay frutos. Y nuestro texto dice que porque no tienen raíz en sí mismos, tropiezan. En la Nueva Versión Internacional dice que pronto se apartarán. Pronto se apartarán. Las personas que están en la iglesia en esta situación necesitan orientación y atención personal cercana para ver si llegan al arrepentimiento y regresan a la comunión. Quizás lo hagan, quizás no. Lo que hacen o no hacen revela la condición del corazón del hermano. A veces, hermanos, escuchamos a otros hermanos que están siguiendo a Cristo diciendo lo que pasa es que yo no siento lo mismo que siente mi hermano de al lado, ¿no? O sea, yo no siento lo que mis hermanos en la iglesia sienten, cómo se entregan, cómo buscan, cómo se comprometen y sirven en la iglesia. Yo no siento hacer eso. Cómo adoran a su Creador, yo no siento hacer eso. Y lo único que uno puede responder es, ok, sí, nosotros entendemos. Nosotros entendemos, hermano, y es porque esto no se trata de sentimientos, no se trata de sentir, se trata de convicción. De que llega un momento en tu vida cuando tú has visto lo que Dios dice de ti, has comprendido dónde estás, porque cuando estuviste allí en ese abismo sin esperanza, sin ninguna otra opción que no fuera su mano extendiéndose a través de ese abismo para alcanzarte con amor y perdón, es ahí donde tú puedes decir con confianza, yo ya entiendo, por eso entonces le adoro, por eso entonces le sigo, por eso Jesús es mi devoción, para Él mi vida, yo la entrego todo y es por Él. Pero es por convencimiento, no por sentimientos. No esperes sentir algo místico, hermano, en la iglesia. O donde estés, cuando escuchas la palabra. No esperes sentir algo místico, necesitas poner atención, necesitas oír lo que Dios te dice y luego te convencerás de quién eres en Cristo y lo que Él hizo, hace y va a hacer. Por favor, iglesia, cuando vengan hacia el cuerpo pastoral, hacia los diáconos, si tú tienes algún problema, acércate, habla. Es más fácil salir hablando mal de algún hermano por algún roce, ¿cierto? Que ir a hablar y pedir perdón. Es más fácil salir y hablar mal. Pero ¿cuánto cuesta acercarnos y pedir perdón? Solucionar las diferencias es más fácil que huir al trato de mi corazón. Muchos nos resistimos y huimos y nos vamos y yo me quedo con eso guardado en mi corazón y nos resistimos al cambio en mi corazón. Y es difícil recibir la humildad y fácil ser orgullosos con mis hermanos. Y crecemos cuando somos obedientes al echar raíces. Versículo 18. Vamos a ver Juan 15, 4, 5, porque nos dice que vamos a recordar sobre la vid. Crecemos cuando somos obedientes al echar raíces. Dice esta palabra, permanezcan en mí
como yo permanezco en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí sola. Debe permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Si yo soy la vid y ustedes son los sarmientos o los pámpanos, si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer. Amén. Jesús nos lo está diciendo claramente acá. Versículo 18. Otros son sembrados entre espinos. Esos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, la seducción de la riqueza, los deseos de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Esos son los corazones distraídos, hermanos, las espinas, las preocupaciones de este siglo, las seducciones de la riqueza, los deseos por otras cosas, seducción de la riqueza. La gente piensa en dinero, el corazón sigue los deseos de la riqueza, de una mejor vida, pero nada en lo eterno. El dinero no nos va a salvar de nuestros pecados, nuestros deseos y las cosas que queremos alcanzar en este mundo no nos van a dar el perdón de Dios, no te van a impedir morir, no te comprarán la vida eterna y no podrás llevarte nada cuando cuando te vayas. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que están distraídos por las cosas del mundo. Esto podría ser una persona que nunca tenía una respuesta genuina al Evangelio. Podría tratarse de una persona que es improductiva en la fe porque estos problemas ahogan el fruto de Dios en ella. De cualquier manera, esta persona pues, está como en serios problemas, ¿no? Porque es una advertencia que vale la pena repetir. Los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas van a ahogar la vida de Dios en nosotros. La ahogan, hermanos. Un cristiano que está creciendo en madurez reconoce esta lucha constante y toma medidas para volver a centrarse en Cristo. El cristiano que madura arranca los espinos, arranca la cizaña, ¿cierto? La maleza, ¿no? Él aparta su atención de estos deseos y se vuelve al reino. Desea el reino de Dios. Y esto es un buen recordatorio para nosotros. Recibir a Cristo es una experiencia única, pero vivir para Él es diario, hermanos. Es diario que tenemos que trabajar con la semilla, con la palabra. Versículo 20. Otros, como semilla sembrada en buena tierra, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. La buena tierra. Aquí esta tierra dio fruto. Esta semilla, perdón, dio fruto. La buena tierra es la que podríamos llamar el corazón preparado, ¿no? Y espero que ustedes, a medida que analicemos cada suelo, ustedes vayan meditando y se confronten su corazón con esta palabra. La buena tierra es la que podríamos llamar el corazón preparado. Dios ha hecho una obra en estos corazones. Él los ha hecho receptivos a su palabra, respetuosos a la palabra de Dios. Una actitud humilde a la palabra de Dios y como resultado a través de ellos se produce un fruto. Son raíces que surgen y penetran en la tierra y son fuertes. ¿Y cuál es el fruto? El fruto puede ser los frutos del Espíritu Santo, el fruto puede ser la obediencia, el amor, el fruto pueden ser las personas que tú puedas conducir a Cristo también. Esos son los frutos. Y esta es una imagen del verdadero creyente porque el fruto, una vida cambiada, es evidencia de la verdadera salvación. El verdadero creyente da frutos dignos de arrepentimiento, una vida cambiada. Y recordemos lo que dijo Jesús en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Ahora, algunas personas preguntarán, ¿el fruto o la cosecha son las personas que se salvan? En cierto sentido sí, tenemos que decir que sí, pero también tenemos que entender, pueda que no seas tú quien los conduzcas al Señor, tú podrás haber esparcido muchas semillas y tú ni siquiera veas el cambio en esas personas, pero el punto es que se salvaron. O tal vez llegues al cielo y en algún momento descubramos esas personas, ¿no? Las que produjeron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tampoco necesitamos compararnos unos con otros en términos de resultados, de fruto, y competir por los frutos, ¿no? Dar fruto de arrepentimiento, fruto de verdadera fe en Cristo, es anhelar verdaderamente a Jesús.
Parte de buena tierra dio 30, parte de ellas dio 60 y parte de ellos 100, al 100 por uno. Pero todo era en buena tierra. ¿Qué clase de suelo tienes? ¿Qué clase de corazón tenemos? Y esta es la buena noticia. Esta escritura termina con una maravillosa palabra de aliento. La buena tierra producirá cosecha, generará resultados para el reino de Dios. Esto dará como resultados que la gente anhele la eternidad. Y es el resultado de ser fieles a una sola cosa, nuestro testimonio de Cristo. Entonces, la pregunta clave del día de hoy, ¿qué tipo de suelo eres? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Para concluir, hermanos, nuestros acostumbrados puntos de aplicación. Primer punto, como pregunta, ¿has recibido a Cristo? Segundo, le estás hablando o le estás contando a otras personas acerca de Cristo. Y tercera, ¿eres buena tierra? Amén. ¿Están conmigo? Ok. El problema es que, el problema que tenemos, hermanos, un serio problema, pero también con una esperanza muy grande, es que el problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Algunos podrían decir, claro, pues yo desde el primer momento vine con un corazón tierno, abonado, dócil, llegué a la iglesia, llegué a Cristo y yo escuché atentamente la palabra del Señor. Y aquí estoy, dando fruto de arrepentimiento. ¿Quién vivió una situación así? ¿Quién llegó la primera vez y dijo, no, yo estoy dispuesto? No, todos nosotros llegamos con alguno de estos tres corazones, endurecidos, distraídos o superficiales. ¿Qué clase de corazón tenemos al oír la palabra? Endurecido, distraído o superficiales. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? La hizo Dios. Dios hizo la diferencia, hermanos. Dios metió la mano en nuestro corazón y hizo una cirugía a corazón abierto. Mire lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Escuchen con atención y con esto concluyo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Ese corazón que habla acá en Ezequiel, ese corazón nuevo, dice que os daré un corazón nuevo, es porque el Señor necesita, con el bisturí que es su palabra, abrir nuestro corazón y cambiarlo y hacer una cirugía a corazón abierto. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios.